Hola, queridos amigos del canal Modo Vida. Para esas personas que por primera vez nos están viendo y todavía no se suscriben, nosotros somos Fernando y Melissa y estamos viajando en bicicleta por Argentina y diferentes países aledaños para poder conocer lo hermoso de nuestro mundo y también de las personas que rodean esos lugares. Y a eso llamamos Ciclo Vida. Y también incorporamos la lectura de un capítulo de la Biblia mientras viajamos, y a eso lo llamamos Ciclo Biblia. Y ahora nos encontramos en el episodio número 23, en el que vamos a comenzar lo que es el repaso del libro de Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia. Así que en este episodio vamos a ver un repasito de los primeros 7 capítulos, y a este tema lo titulamos El Gran Mandamiento. Pero antes de ver en profundidad estos temas que están en estos 7 capítulos, ¿qué les parece si oramos? ¿Nos acompañan? Padre nuestro que estás en los cielos, gracias porque dejaste tu palabra escrita y registrada para que nosotros podamos leerla, estudiarla y aprender más de ti hasta el día de hoy. Bendícenos, que tu Espíritu Santo esté hablándonos a nosotros y también a quienes estén mirando este video. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, primero, antes de comenzar a hablar sobre los temas que vamos a encontrar en estos primeros 7 capítulos, hablemos de el libro propiamente. ¿Qué significa Deuteronomio? Deuteronomio significa como la segunda vez de la ley, o la ley por segunda vez. O la repetición de la ley, porque eso es lo que hace Moisés en este último libro que escribe, es recordar a esta generación, que recordemos era también una nueva generación, no la misma que había salido de Egipto, sí, cuáles eran las leyes y preceptos que Dios deseaba para ellos. Sí, y ya entrado en años, como reflexiona mirando hacia atrás en retrospectiva cómo fue que Dios los fue guiando y acompañando a lo largo de todos estos años, a lo largo del peregrinaje justamente que hicieron por el desierto. Mostrando a un Dios que ama a su pueblo y que lo escogió y que lo guió con mucho amor justamente. Sí. Y el pueblo, en este libro vamos a ver cómo va a responder a ese amor de Dios, tanto con su reconocimiento de su amor como también con su obediencia a Él y con glorificarlo, alabarlo y agradecerle por todo lo que Él hace. Bueno, ¿y cuáles serían las temáticas de estos primeros 7 capítulos? En el capítulo número 1 vamos a recordar cómo fue el momento en el que Moisés se dio cuenta de que solo no iba a poder con esta multitud de personas que eran como las estrellas del cielo en gran cantidad, y elige a jueces para que le ayuden en el liderazgo. También en este capítulo se va a recordar el evento en el que envían espías a reconocer la tierra, que cuando los espías traen el reporte, solamente 2 confiaron en que podían conquistar la tierra prometida con ayuda de Dios, y el resto, los otros 10, desanimaron al pueblo de poder conquistarla. Entonces Dios castiga a este pueblo a través de 40 años en el desierto, donde iban a morir todos los hombres que habían salido, las personas que habían salido de Egipto, y solamente renovar la sus generación. hijos, solamente sus hijos iban a poder en la posteridad entrar a la tierra prometida. También se recuerda el hecho de que un grupo dijo, bueno, está bien, vamos a poder entonces conquistar, y rebeldemente fueron, pero no pudieron, fueron derrotados porque Dios ya no estaba acompañándolos. Y en el capítulo 2, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver esos años en el desierto, se va a recordar un poco sobre su peregrinaje, esos 40 años, y al final del capítulo vamos a ver la conquista de uno de los reyes, que fue Sehón. Y también acá va a mencionar el capítulo 3 cómo se distribuyen estos territorios que habían ganado del rey de Sehón, del rey Og, de este lado del Jordán, que se lo distribuye entre las tribus de Rubén, Gad y una parte de Manasés, como ya habíamos visto en el ciclo bíblico anterior. Y en este capítulo 3 también se menciona o se recuerda el hecho de que Moisés no iba a entrar a la tierra prometida. Él insiste pidiéndole a Dios que él quería ver esa tierra, quería poder cruzar el Jordán, pero Dios le reitera que eso no iba a suceder, que debía animar a su sucesor Josué, quien iba a llevar a tomar la posta y que iban a conquistar la tierra prometida. A mí lo que me gusta de estos capítulos, en general lo que estoy viendo de Deuteronomio, es un Moisés mucho más reflexivo. Antes como que contaba los hechos, pero ahora como que ya reflexiona un poco más acerca de cómo se sentía su insistencia a Dios para ver la tierra prometida, de cómo se sentía liderando al pueblo. Como que lo habla más en primera persona, sí, en este libro. Sí,
Sí. Después, en el cuarto capítulo, vamos a estar con lo que pasó en el monte Horeb, o en el monte Sinaí, digamos, de lo que ocurrió ahí, de la idolatría que ocurrió al pie del monte, y Del sobre hecho todo, súper importante de que ellos escucharan la voz de Dios. eso, sobre todo que escucharon la voz de Dios y que lo eligieron a Moisés como quien sea el mediador, quien se comunique con Dios, y nos prepara para el capítulo 5, donde nuevamente menciona los 10 mandamientos. Cuando fueron entregados, vuelve a escribirlos, a estos 10 mandamientos, en el capítulo número 5. En el capítulo 4 también al final se menciona cuáles son las ciudades de refugio que eso vimos en el episodio anterior. Acá se va a mencionar los nombres de estas ciudades de refugio. Sí. Saltemos al capítulo 6. El que le da el título a este ciclo Biblia, que es el gran mandamiento. Ahí se habla del gran mandamiento, que ¿cuál es? Amar y obedecer y honrar a Dios con todo lo que somos. Y en el último capítulo que vamos a ver, o que vimos esta semana, son las bendiciones que podemos llegar a tener cuando somos fieles a Dios, o las bendiciones a la obediencia. Sí, ya es súper importante porque Dios promete bendecirnos si somos obedientes, y como vimos hasta ahora, Dios, promesa que hace es promesa que cumple. Algo que vi reiteradas veces cuando iba leyendo estos capítulos era la importancia de recordar las bondades de Dios hacia nosotros y de tener un espíritu de gratitud por eso. Hay veces que vivimos como en la rutina, sumergidos en la rutina, y ya sabemos que tenemos tal y tal cosa al día de hoy, pero no recordamos que es Dios quien nos da todas esas cosas. Y no recordamos también que en el lugar en el que estamos hoy, las bendiciones de las que disfrutamos hoy son gracias a Dios, que estuvo cada paso de nuestra vida cuidándonos, protegiéndonos, bendiciéndonos. Que Dios nos condujo hasta ese lugar porque era su plan que estemos ahí. Y la importancia de la gratitud, de recordar, reconocerlo y agradecerle por eso. Sí. Y en estos capítulos, ¿qué aprendiste o qué aprendimos acerca del carácter de Dios? Veo a un Dios amante, un padre protector, y también el que se preocupa de proveer a su pueblo de lo que necesita. Eso se recalca mucho al recordar la historia de este pueblo. Y también un Dios que desea estar cerca de sus hijos. Incluso Moisés hace reiteradamente preguntas diciéndole al pueblo: ¿quién como ustedes? ¿Quién como ustedes? Pueblo justo, que tienen un Dios que se hace presente, un Dios que quiere habitar entre ustedes, un Dios que le provee todo lo que necesitan, que se preocupa de que ustedes les vaya bien, porque el deseo de Dios es que tengamos una vida plena, una vida virtuosa y dichosa. Y también un Dios que a veces dice que no. Esto lo vemos en la conversación que Moisés tiene con Dios cuando le pide de reiteradas veces, cuando le suplica cruzar el Jordán, y Dios le dice no. Pero ahí me prendo de esta última reflexión tuya como para tomar una apreciación más acerca del carácter de Dios. Porque si bien vemos un Dios justo, protector, que está ahí cuidando al pueblo, como cuidando el macro de lo que ocurría a este pueblo, también dirigiendo el destino de las naciones, tanto de Israel como de las naciones con las que se iba cruzando, vemos a un Dios recontra personal, que se preocupó de Moisés, del deseo de Moisés. Moisés quería entrar a la tierra prometida por ser un Dios justo. Le dijo: no, vos no vas a entrar, vos no sos apto, podríamos decir, para entrar a esta tierra prometida, fallaste en el pacto que teníamos nosotros, pero le permitió subir a un monte y poder ver allí cuál iba a ser la tierra prometida, como que de otra forma pudo suplir esta necesidad que tenía Moisés. Entonces veo como un Dios preocupado por lo macro, pero también súper personal, que se ocupa y se preocupa de que nosotros estemos bien, de suplir nuestras necesidades siempre. A veces yo aprendo de esta historia de Moisés que a veces nosotros queremos saber qué es lo mejor para nosotros y qué es lo que realmente deseamos, y que eso es lo que nos va a dar felicidad y satisfacción. En el caso de Moisés era: estuve tantos años luchando con este pueblo para que pueda ser obviamente liberado de Egipto, pero que pueda llegar a la tierra prometida a Abraham, que estando tan cerca quiero estar ahí, quiero cruzar, quiero poder ver esa tierra, quiero poder ver al pueblo en esa tierra. Pero Dios sabía que había algo mucho mejor esperándolo. La hora de la jubilación llegó, ya había sufrido bastante con este pueblo, fue un líder que amó, y creo que un ideal de líder. Un ejemplar, totalmente. Pero Dios le dijo: no,
vas a descansar, vas a subir al monte, como dijo Fer, y ahí vas a llegar al descanso, vas a morir. Pero había algo que Moisés no sabía y que lo podemos encontrar en Mateo 17. Sabemos que Moisés después fue al cielo. Sí. Y estuvo en la tierra prometida por excelencia. Estuvo en la tierra donde Dios realmente reside, donde Dios está. Así que Moisés fue muy bendecido. Sí, y eso es interesante porque Dios no le había prometido que eso iba a ocurrir en ese instante, o sea, que iba a morir y luego lo iba a resucitar para llevar a la tierra prometida, la tierra celestial. Y entonces ahora, pensando en lo que aprendimos de Dios, ¿qué podemos llevar a la práctica? Y déjenme recordar que en estos pasajes muchas veces se repite llevar a la práctica estos preceptos. Sí. Sabemos que está Moisés repitiendo las leyes, pero también recuerda siempre, llévenlo a la práctica. No solo lo recuerden, llévenlo a la práctica. Creo que justamente es eso lo que podemos tratar de aplicar nosotros en nuestra vida, es ser obedientes, porque en el último capítulo encontramos la promesa de Dios para bendecir nuestra obediencia, que nos va a prosperar, que nuestra obediencia, o sea, que los mandatos de Dios no están por nada ahí, sino están para que nos vaya bien. Y están para que nosotros cumplamos nuestra parte del pacto, podríamos decir. Y la obediencia es una consecuencia natural, no es que si nosotros obedecemos, Dios nos va a bendecir en la vida, sino que es una consecuencia natural, sí. Porque Dios establece todas estas leyes y decretos, y también lo hizo con este pueblo, para que ellos puedan vivir de manera justa, de manera saludable, de manera recta, sin conflictos, en paz. Y también era muy importante el no contaminarse con la idolatría que les rodeaba. Entonces todas las leyes y decretos eran justamente para protección de ellos y para su felicidad. Sí, y todo esto va a fluir o va a desprenderse del gran mandamiento, que es amar y honrar a Dios en primer lugar. Una vez que tenemos eso claro, que tenemos eso fijo, que ese es nuestro primordial, que eso está en el tope de prioridades, el resto viene solo, podríamos decir. La obediencia a todos los preceptos, las bendiciones de Dios, etc. ¿Cuál es tu versículo favorito de estos? Hubieron varios, pero a mí me gustó... A ver, ya lo voy a encontrar, lo tengo marcadito por acá. Sí, en este pasaje hubieron varios, me gustaron muchos. Bueno, uno de los que me gustó, Deuteronomio 3:2. Pero me dijo Jehová, no tengas temor de él, porque en tus manos lo he entregado junto con todo su pueblo y su tierra. Vemos a un Dios que tiene potestad, que nos promete, y es Él el que lucha y el que tiene la victoria por nosotros. Eso me llamó la atención. De que fue Dios el que entregó las naciones que fueron conquistadas por el pueblo de Israel. ¿Y el tuyo? Voy a compartir con ustedes, está en el capítulo número 1, bueno, lo pueden leer desde el 29 al 33, pero les voy a leer el 31. El Señor su Dios los ha tomado en sus brazos durante todo el camino que han recorrido hasta llegar a este lugar, como un padre toma en brazos a su hijo. Cuando nos sintamos en duda o afligidos o desanimados, o cuando tengamos un desafío enorme por delante y eso nos genere también tal vez temor, recordemos este versículo. Sería genial tenerlo pegado en nuestra heladera o en el visor del auto. Sí, si estamos acá es porque Dios nos trajo a salvo, como un padre a un hijo en brazos, ni siquiera tomadito de la mano caminando al lado, sino que nos trajo hasta acá en brazos y estamos bien y estamos así por las bendiciones y la gracia de Dios. Bueno, recordando a este Padre amante a quien nosotros tenemos que amar con todo lo que somos, es que los dejamos para también ustedes puedan ir a estos textos, porque la idea es que ustedes también los lean, que abran sus Biblias, que la marquen, que resalten esos versículos que les gustan mucho y que también, como dijimos antes, tal vez lo memoricen o lo pongan en un lugar visible. Y los esperamos en el siguiente episodio, donde vamos a estar viendo los siguientes 7 capítulos, desde el 8 al 14. Bien. Nos vemos en el siguiente. Chao, chau.